Paz de Cristo, iglesia, Dios les bendiga, hermanos y amigos que nos están mirando a través de las redes sociales. En esta tarde les deseamos muchas bendiciones ahí en sus hogares, con su familia, esperando que estén disfrutando, ¿verdad?, de las bendiciones que nuestro Dios nos da cada día a cada uno de nosotros. Bienvenidos una vez más a estos estudios que nuestra iglesia estamos compartiendo, ¿verdad?, queriendo ser de bendición para ustedes, para sus familias, para sus vidas. Y el día de hoy traemos un tema muy importante que tiene que ver con un valor o con una virtud, ¿verdad? Podemos decir que una de las máximas virtudes que puede tener el ser humano. Y vamos a hablar acerca de la virtud de la firmeza. Nuestro tema el día de hoy es mantenernos firmes. ¿Qué quiere decir, hermano o estimado amigo, la palabra firmeza? Aquí traigo el significado. Firmeza dice que quiere decir, o su sinónimo es lealtad al carácter de una persona, de una cosa o de un animal, ¿verdad? Pero en el término cristiano, la palabra firmeza es que nosotros tenemos que ser leales a nuestro Dios. Tenemos que ser firmes a nuestro compromiso con Dios. Tenemos que mantenernos como la roca, ¿verdad? En los tiempos difíciles, como la roca sí golpea, ¿verdad? Ustedes han ido a las playas hermosas, ¿verdad? Que a las orillas hay rocas, ¿verdad? ¿Qué sucede con esas rocas? Día y noche son golpeadas por las olas del mar. Están siendo golpeadas, el agua tiene mucho peso y las golpea momento tras momento. ¿Y qué sucede? La roca se mantiene firme. Por eso el Señor Jesucristo dijo que Él es la roca, amén. Y nosotros tenemos que agarrarnos, que tomarnos de esa roca, porque sin duda esta vida que estamos cruzando temporalmente aquí, que Dios nos puso aquí en la tierra, ¿verdad? En su omnisciencia, en su presciencia, ¿verdad? En el conocimiento anticipado que tenía Dios sobre la creación del hombre y de esta tierra. Allá en ese conocimiento nos trajo aquí, y el Señor sabía que iba a haber dificultad, que usted, que su familia, ¿verdad? Que en su trabajo, que en su escuela, ¿verdad? En la sociedad en donde usted se mueve, iba a haber dificultades. Por eso el Señor dijo: pero yo voy a ser tu roca, amén. Entonces nosotros tenemos que aprender este significado de la lealtad, pero no solamente tenemos que aprenderlo, tenemos que practicarlo. Y vamos a mirar cómo había unos 3 varones hebreos que eran leales a Dios, que fueron leales, que ellos practicaban, que ellos conocían, respetaban a Dios y eran leales en toda la manera de vivir de ellos. Y vamos a mirar, les voy a permitir que abran en el libro de Daniel o que me escuche, Daniel capítulo 3, verso 17 y verso 18. En estos versos vamos a mirar cómo estos jóvenes se comportaron leales ante la situación difícil que tenían. El verso 17 y dice así, ¿verdad? Daniel capítulo 3, versos 17 y 18 dice: y he aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos a la estatua que has levantado. Mire, hermanos, cómo estos 3 varones, dice la palabra de Dios ahí en el libro de Daniel capítulo 3, que en esos tiempos estaba un rey llamado Nabucodonosor, que era rey de una hermosa ciudad, Babilonia. En esos tiempos, ¿verdad? Era un rey, ¿verdad? Muy poderoso,
verdad que él tenía mucho poderío, mucho señorío sobre otras naciones y otros pueblos, y que era un rey muy rico. Además de esto, dice que él mismo un día quiso hacerse una estatua representándolo a él, verdad que esta estatua medía 6 pies de ancho por 70 codos de alto, ¿verdad? Entonces, de puro oro. Y él quería que toda la gente se postrara y adorara esa imagen cuando se tocaran unas trompetas que él ponía ahí. Pero estos varones se mantuvieron firmes. Qué importante, hermano, es que tú y yo nos mantengamos firmes en las cosas de Dios, firmes en lo que hemos creído, firmes en esa lealtad que le hemos dado al Señor. Si ya le entregaste tu vida al Señor, tú recuerdas que, verdad, en años pasados, cuando uno, verdad, reconocía que era uno un pecador y que tenía que venir delante del Señor en arrepentimiento, entregando su vida a Cristo para que Cristo transformara nuestras vidas, el predicador o el pastor que estaba bautizando a las personas les hacía una pregunta. A mí me la hicieron, no sé si te la hicieron a ti, pero en esta pregunta el pastor le decía a la persona: ¿por cuánto tiempo le vas a servir al Señor? Es una pregunta muy sencilla, pero a la vez que tiene mucha profundidad. ¿Por cuánto tiempo le vas a servir al Señor? Y la respuesta era y sigue siendo: por todos los días que el Señor me dé de vida aquí en la tierra, por toda mi vida. Entonces el pastor seguía y continuaba diciendo: y cuando vengan problemas, situaciones difíciles, ¿le vas a dar la espalda a Dios o vas a seguir sirviendo? Vamos a seguir sirviéndole por todos los días de nuestra vida. Querido hermano, el día de hoy quiero confrontar una palabra, ¿verdad?, delante de ti, y quiero preguntarte: ¿cómo está el día de hoy la lealtad o la firmeza tuya hacia Dios? Estos tres varones, ¿verdad?, hebreos, Sadrach, Mesach y Abednego, ellos demostraron su lealtad. Ellos vivieron el momento difícil donde el rey Nabucodonosor, ahí cuenta el capítulo 3 del libro de Daniel, que se hizo esa estatua y luego mandó traer a todos sus gobernadores, a todos sus administradores, a todos sus generales, y delante de ellos, ¿verdad?, extendió un decreto que todas las ciudades y todos los pueblos que él dominaba tenían que adorar esa imagen, ¿verdad? Pero ahí podemos mirar que cuando estos tres varones hebreos que eran siervos del Señor, ¿verdad?, llegó ese momento que se tocó esa trompeta, ellos no se postraron y le dijeron además al rey: ¿sabes, oh rey, que no vamos a adorar tu imagen? No vamos a adorar esa estatua que hiciste, porque nosotros tenemos un Dios más grande y más poderoso al que solamente adoraremos y solamente serviremos. Querido amigo, ¿cómo está la lealtad en tu vida delante del Señor? Acabamos de leer el significado de lealtad. Es el carácter de una persona, ¿verdad?, hacia Dios en este caso, o hacia su empresa, hacia su trabajo. Se puede aplicar hacia cualquier cosa, pero el día de hoy estamos hablando hacia Dios. Cuando vienen esas situaciones difíciles en tu hogar, hermano, ¿cómo está esa lealtad, verdad? ¿Cómo está esa firmeza en tu vida? Hoy el Señor te recuerda, y me recuerda a mí también, que es importante mantenernos firmes en los tiempos difíciles. Mira, te voy a contar una anécdota, que la lealtad trae resultados o trae bendiciones. Después de que pasas la prueba, te va a traer una bendición, te va a elevar a otro nivel y te va a traer bendición. Mira, hay una anécdota que se titula Los resultados de la fidelidad. Dice así: se cuenta la historia de un muchacho que hizo una gran impresión en dos hombres de negocio que iban en un tren, allí en un vagón de un tren.
Dice, los padres de este joven fueron a la estación a dejarlo, y cuando el muchacho se quedó solo allí en el carro del tren, subió al tren, ¿verdad? Dice, abrió la ventanilla y lo primero que hizo, dice, sacó la Biblia, dice, y sentándose en la orilla de la cama, empezó a leerla. Y ahí estaban estos otros dos hombres mirándolo, estos otros dos hombres de negocio. Dice, aunque los demás se quedaron mirando, cuando terminó la lectura, cerró la Biblia y se arrodilló en la cama y oró antes de acostarse. Mira, esta anécdota dice que este joven no le importó que lo miraran, ¿verdad? Dice que él abrió la Biblia, la leyó y se hincó para orar antes de acostarse. Dice, dos hombres de negocio que vieron todo esto se impresionaron mucho con esta escena y se convencieron de que también ellos tenían la necesidad de orar. Uno de ellos dijo que hacía mucho tiempo que no había presenciado una escena semejante y reconoció que se había apartado de las enseñanzas que le había impartido su piadosa madre. El acto del muchacho creó el corazón de aquel hombre un deseo de volver a practicar aquellas cosas y aquellas enseñanzas. Se dice más tarde que estos dos hombres de negocio encontraron al Señor Jesucristo. Querido amigo, tu lealtad, tu fidelidad, tu firmeza, tu confianza, tu certeza, ¿verdad? En mantenerte firme a las cosas de Dios le va a traer bendición a tu vida, a tu familia, a los que te rodean y al mundo. Pero es importante, querido amigo, que tú, como estos tres varones hebreos, ¿verdad? Cuando lleguen las situaciones difíciles, pues nos mantengamos firmes. Tanto tú como yo nos mantengamos firmes. Mira, hermano, hay un mandamiento que el Señor Jesús nos dio en Mateo 22, 34. Vamos a leer Mateo 22, 34 al 39. Este mandamiento se dice que es el gran mandamiento que el Señor nos dejó, ¿verdad? Porque sabemos que hay muchos mandamientos, pero vamos a ver cómo el Señor Jesucristo, con toda la sabiduría que Él tenía, ¿verdad?, resumió todos los mandamientos en esto. Mira, Mateo 22, del 34 al 39, dice así la palabra de Dios. Entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una, y uno de ellos, intérprete de la ley, le preguntó para tentarle diciendo: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primer y grande mandamiento. Y el segundo es semejante a este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende la ley y los profetas. Mira, amar a Dios con toda tu mente, con todas tus fuerzas y con toda tu alma. El Señor está describiendo aquí la palabra fidelidad. Ahí está encerrada la palabra fidelidad. ¿Por qué? Porque si tú vas a amar a Dios con toda tu mente, quiere decir que tus pensamientos van a estar puestos en el Señor, van a estar centrados en el Señor, van a estar dirigidos en el Señor, ¿verdad? En este mundo hay mucha información. Yo digo demasiada información que el enemigo está utilizando a través de las redes sociales para distraer la mente de los que quieren servir a Dios, ¿verdad? Mirando, ¿verdad?, programas, mirando, ¿verdad?, que allá están, ¿verdad?, en Brasil, la selva, los animales, esto y lo otro. Hay mucha información, pero mira, la palabra de Dios dice que el gran mandamiento es este: que amemos al Señor con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con toda nuestra mente. Entonces el Señor te pide, estimado amigo, fidelidad.
te pide que tú centres tus pensamientos en el Señor. No importa lo que venga a tu vida, no importa, ¿verdad?, las dificultades que estés pasando, ¿verdad?, en estos tiempos, especialmente de la pandemia o pospandemia, que ya podemos empezar a hablar, ¿verdad?, de la palabra pospandemia, después de la pandemia, las consecuencias que han dejado. Pero yo te quiero decir, querido amigo, que tú tienes que enfocar tu mente en Cristo, ¿verdad?, tu corazón en Cristo. Amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si no eres leal, vas a fluctuar. Si no estás firme en lo que has creído en tu mente te va a empezar a engañar, te va a empezar a fluctuar. Es importante, voy a dar esta palabra a los jóvenes, estimados amigos, estimados hermanos jóvenes. Cuando usted vaya a la escuela, cuando usted está en el colegio, ¿verdad? Va a enfrentarse usted con materias que, si es posible, mejor no las pase, o sea, usted no las curse, mejor cámbielas. ¿Por qué? Porque esas materias te van a querer persuadir. El enemigo ya está metido en las escuelas, te van a querer cambiar tu mente. ¿Por qué? Porque sabe que si el enemigo, que si controla tu mente, ya controló todo tu cuerpo. Así es de que, querido amigo, es importante que volvamos a este mandamiento del Señor: amar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con todas nuestras fuerzas y con toda nuestra mente. Porque, hermanos, si no nos mantenemos firmes, sabemos que los tiempos van a continuar difíciles. Sabemos que muchos de los hermanos, ¿verdad?, que de nuestros compañeros, ministros, hermanos de iglesia, pastores, sabemos, hermanos, que la muerte ya llegó a sus vidas. Pero ¿qué sucedió allí? Sucedió algo muy hermoso, que ellos se mantuvieron firmes hasta el último día que el Señor les permitió vivir. Así es de que, querido amigo, los embates de la vida, las luchas, las presiones que el enemigo nos está haciendo y nos va a seguir haciendo, van a continuar. Pero aquí lo importante el día de hoy es que te mantengas firme. La palabra, ¿verdad?, lealtad también quiere decir que tienes que tener valor, de que tienes que tener coraje, que tienes que tener valentía para enfrentar toda situación difícil en la vida. Las cosas no son fáciles. Si tú quieres obtener una recompensa en algo, en tu trabajo, te tienes que esforzar. Si tú quieres comprar un buen auto, te tienes que disciplinar, te tienes que hacer de tus ahorros y puedes comprarlo. Pero no va a ser fácil. Por eso no toda la gente logra grandes metas, porque se quiere todo sencillo. Hermano, lo mismo es la salvación. La salvación que Dios nos ha regalado, sí, Él nos la ha regalado, pero esa salvación, ¿verdad?, está condicionada. ¿A qué? A que tú te mantengas firme, te mantengas, ¿verdad?, leal al Señor en lo que has creído. Y voy a darte una palabra más ya para ir concluyendo. Para mantenerte firme es importante, querido amigo que me estás escuchando, querido hermano, que no te desconectes de la palabra de Dios. ¿Por qué? La palabra de Dios va a ser tu luz, va a ser tu guía, va a ser tu consejero, va a ser que en esos momentos difíciles no te pierdas, ¿verdad? No te desvíes del camino, ¿verdad? Pero ¿qué sucede si tu mente es atacada continuamente y tú estás alejado de la palabra de Dios? ¿Qué sucede? Que entonces pierdes la brújula, pierdes la dirección, ya no sabes cómo actuar, ya no sabes, ¿verdad?, cómo seguir, qué decisión tomar, qué paso siguiente sigue en tu vida. Querido amigo, si el día de hoy te encuentras en esta encrucijada, que llegaste a un punto de tu vida, de tu familia, de tu matrimonio, a tomar una decisión y no sabes cómo tomarla, yo te invito que hagas una cosa. Número uno,
que vayas a la palabra de Dios. Que en este día, ¿verdad? Que no sabes qué decisión tomar. Quizás estás a punto de tomar una decisión muy equivocada. ¿Por qué? Porque te has apartado de la fidelidad a Dios. Pero Dios te llama el día de hoy y te da una nueva oportunidad y te dice: acercaos a mí y yo me acercaré a ustedes, ¿verdad? Así es de que, querido amigo, yo te hago la invitación ya para concluir este tema de la fidelidad, que vuelvas al camino, ¿verdad? Dice: paraos en vuestros caminos y considerad y mirad las sendas antiguas. Las sendas antiguas es la palabra de que Dios ya nos marcó. No hay nada nuevo ni nada de valor fuera de lo que es en la palabra de Dios. El mundo te va a ofrecer cosas, ¿verdad?, que son ilusorias, que es como una neblina, que va a desaparecer eso que te ofrece. Pero la palabra de Dios lo que te ofrece es una salvación y es una vida eterna. Y es una seguridad de que si vivimos con Cristo, también reinaremos con Él. Querido amigo, vuélvete a la palabra de Dios. El Señor te habla el día de hoy y te ha dado una palabra y me la ha dado a mí, que seamos firmes y que el Señor va a seguir con nosotros todos los días de nuestra vida. Amén. Voy a invitarle así ahí donde está, que cierre sus ojos y le demos gracias a Dios por esta palabra. Señor Jesús, te damos gracias, Padre, porque tú, Señor, nos has dado una palabra el día de hoy. Señor, nos has traído una conciencia, Señor, que tenemos que retomar esos caminos, esas sendas antiguas. Señor, yo te pido por mis hermanos y mis amigos que están pasando por tiempos difíciles, Padre, para que tu mano de poder ahí esté con ellos, Señor. En este momento, Señor, que ellos no saben cómo tomar esa decisión de ese problema que ellos tienen, Padre, que allí tu palabra y tu consejo, Señor, pero que también tu Espíritu Santo los guíe, Señor, para que ellos tomen una buena decisión y que tú seas el que triunfes en su vida, Padre. Bendícenos y guárdanos en esta hora, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos, y aquí nos vemos en la próxima lección. El Señor les guarde. Amén.